Bueno, vamos a continuar este programa 200. En esta oportunidad hablando con un economista, es Kevin Castillo, del Observatorio de Políticas para la Economía Nacional. Kevin, Darío Ríos te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bien, te hago una pregunta así genérica como empezar a romper el hielo. Voy a recordar una frase de los 90. Estamos mal, pero vamos bien. Bueno, mira, es objeto de debate la orientación actual del gobierno y si puede catalogarse esto como un éxito o como un fracaso, ¿no? Yo creo que en muchas áreas, con muchos espacios cercanos al gobierno, consideran que la estabilización macroeconómica que se está llevando adelante paulatinamente puede ser vista como una señal de éxito, de potencial éxito. La desaceleración de la inflación más rápido de lo esperado, según se comentaba del Fondo Monetario, y la licuación de los pasivos del Banco Central podrían llegar a verse como elementos positivos. Ahora, desde el lado productivo, realmente es cuestionable esta afirmación o este pensamiento, ¿no? Nosotros solemos decir desde nuestro observatorio que el programa económico de Milei viene siendo exitoso dentro de los parámetros y dentro del marco teórico que manejaba el gobierno nacional. Ahora, si le preguntamos a una pyme, a un trabajador o algún tipo de unidad productiva, si considera que durante estos meses se ha beneficiado con las políticas del gobierno nacional, seguramente afirmarán que viene siendo un fracaso, ¿no? Entonces es relativo al sector al que uno le pregunte, pero seguramente casi con total certeza el sector productivo no estaría viendo con buenos ojos, por lo menos en materia de actividad, las políticas nacionales desplegadas, ¿no? Claro, siempre se hablaba en el último año de que la prioridad era estabilizar la economía. Hasta ahora algunos precios se estabilizaron altos para el común de la gente, pero otros todavía no. O sea, hay movimientos. ¿En qué etapa te parece que estamos? Yo creo que todavía falta para que los precios relativos terminen de acomodarse y en el medio, eh, digamos, si bien existió un salto en el tipo de cambio al inicio del gobierno nacional, el cual todavía no fue del todo absorbido por la inflación porque el salto en el tipo de cambio real fue muy elevado. Entonces, pese a que la inflación existente en los últimos meses fue más elevada que esa evaluación, podemos decir que todavía seguimos siendo competitivos. Si no, si alguien está en contra, podríamos mirar, por ejemplo, los datos del intercambio comercial argentino, que durante el mes de marzo, son datos que salieron el otro día, le dieron bastante bien a la balanza comercial, y en donde las exportaciones, digamos, el resultado de las exportaciones menos las importaciones ha dado un saldo bastante positivo. Eh, Considero igualmente que sí, que falta alinear precios de tarifas, que el gobierno incluso ya está teniendo un cambio de discurso respecto a los fijadores de precios o a los grandes grupos empresarios que tienen la capacidad de fijar precios, algo que lo veíamos más cercano a la retórica kirchnerista. Bueno, es un discurso que el gobierno nacional actual en las antípodas del kirchnerismo también está utilizando, así que entiendo que durante los próximos meses va a haber también una necesidad del gobierno nacional de esa primera etapa de liberación de precios, empezar a regularla un poco, porque evidentemente el costo de vida se está disparando. Como dije recién, queda un tiempo más para que se terminen de acomodar los precios relativos y faltan algunas subas importantes. Entonces, podríamos decir que aún no ha terminado esta vorágine de inflación alta, ¿no? Ese tiempo que queda pendiente, ¿va a agravar o va a mantener como está la recesión? Bueno, eso depende de qué es lo que quiera hacer el gobierno nacional con el cepo. Hay versiones cruzadas. Respecto a eso, pareciera, en noticias recientes, parecía que el cepo va a durar un poco más de lo planeado, pero si Milei cumple con su promesa de campaña, eh, debería ser el siguiente paso el levantar el cepo. Y eso, por supuesto, en un escenario moderado, ni pesimista ni optimista, moderado, va a implicar algún tipo de salto del tipo de cambio y va a implicar también alguna espiralización de la inflación. Entonces,
digamos, queda camino por recorrer, sobre todo si el plan de quitar el cepo cambiario, que a nosotros del Observatorio de Políticas para la Economía Nacional nos parece un elemento importante para lograr estabilizar de lleno la economía y también para poder tener un marco macroeconómico que permita la acumulación de reservas, la llegada de inversiones y la reactivación económica. Pero bueno, en caso de llevarse adelante en el corto plazo el levantamiento del cepo, yo creo que hasta el último trimestre de este año no vamos a empezar a ver una recuperación. Por ejemplo, el otro día estábamos viendo el índice Construya, que es un índice que se elabora con datos de la construcción. Nosotros veamos que para febrero la caída de la venta de elementos de construcción, de material de construcción, había caído un 25% y decíamos, ¿cuánto más puede llegar a caer, no? En ese contexto incluso se hablaba de una recuperación en B de la economía. Bueno, Sí. hace algunos días llegaron los datos para marzo y ahora la caída interanual es del 40, digamos. Entonces, por lo menos en algunos sectores no se avisora una recuperación. Vamos a ver cuándo empieza a revertirse esa tendencia, pero por lo pronto la recuperación en B corta que tanto se autoprofetiza el gobierno, bueno, por el momento no se estaría dando. Kevin, ¿cómo estás? Te saluda Gabriel Ríos Malán. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Vos descartás que el cepo se levante en junio? No, para nada. O sea, yo lo que surgieron noticias en las últimas horas de que el cepo quizás dure un poco más de tiempo del planeado, pero si todo va acorde a la hoja de ruta que conocemos, el cepo debería levantarse cercano a mitad de año, o esa es la aspiración del gobierno nacional, levantarlo cerca de mitad de año. Actualmente parece algo difícil desde lo práctico avisorarlo porque, por ejemplo, uno de los impuestos el único impuesto que quizás está creciendo interanualmente es el impuesto país, por ejemplo, ¿no? Se nutre básicamente del cepo cambiario. Entonces, hay algunos impedimentos materiales para desarmar el cepo en el corto plazo, como es esto, ¿no? Por ejemplo, la meta del gobierno de tener superávit fiscal financiero, bueno, con un levantamiento del cepo podría haberse complicado porque el impuesto país dejaría de existir, básicamente. Entonces hay algunos elementos materiales. Ahora, el gobierno, por lo menos en las declaraciones a la prensa, se muestra optimista respecto al rumbo económico y eso no debería alterar su hoja de ruta de eliminar o levantar el cepo a mitad de año. Veremos qué puede llegar a pasar. ¿Vos ves que el gobierno tenga un programa de desarrollo o está más apuntado a ordenar la macroeconomía? Bueno, a ver, hay un problema de concepto ahí, ¿no? Porque es difícil ordenar la macroeconomía sin un programa productivo, ¿no? Es difícil también ordenar la macroeconomía, sobre todo en términos fiscales, con una recesión tan profunda como la que se está viendo desde que asumió el gobierno nacional, ¿no? Yo creo que conforme pasen los meses, mientras más se profundice o se mantenga la recesión, más difícil va a ser para el gobierno cumplir con su objetivo de estabilización. Es verdad que según el marco conceptual del gobierno, se requería algún tipo de enfriamiento de la economía a través de, por ejemplo, mejorar el tipo de cambio, y eso hace que las importaciones se depriman por efecto precio, y eso tiene una consecuencia en la actividad, pero bueno, también recompone por el otro lado reservas. Es verdad que en un primer momento el gobierno necesitaba impulsar una recesión para generar un shock en la economía y empezar a trabajar sobre la inflación, sobre los niveles de producción y sobre la estabilidad macro y fiscal. Ahora, yo digo, mientras más tiempo se mantenga esa recesión, va a ser más difícil estabilizar del todo la macroeconomía y más difícil va a ser aún si no hay una política productiva. Yo creo que el gobierno nacional no tiene una política productiva en ese sentido, no tiene sectores a los cuales va a apoyar o desarrollar o fomentar. Propio de una lógica liberal, ¿no? Que considera que el mercado ordena. Pero bueno, yo considero que
con una recesión indeterminada en su duración y con ausencia de un plan productivo claro, es difícil. Es más difícil pensar en una recuperación económica y en una estabilización. Digamos, son herramientas de las cuales se está prescindiendo y se está apostando al orden macrofinanciero. ¿Se puede observar una primarización de la economía? Bueno, eso, a ver, digo, hasta qué punto hubo un gran impulso de la industria en los últimos años, ¿no? Yo creo que desde hace ya varios años que vemos que por lo menos en materia de comercio exterior hay una predominancia clave respecto de la actividad primaria y que también el horizonte del anterior gobierno, más allá desde la retórica querer impulsar algún tipo de industrialización en torno a la actividad primaria, la realidad es que primordialmente sus exportaciones se basaron en lo vinculado al campo y en la idea de potenciar, por ejemplo, actividades como la minera, ¿no? Y también la energética. Ahí obviamente hay algún tipo de transformación adicional, pero digamos que tampoco no veníamos de un proceso en donde se piense, como quizás se pensaba en años previos, la industrialización con mirada estratégica, ¿no? O por lo menos en los hechos reales. Quizás después habría un Ministerio de Desarrollo Productivo que tenía un horizonte, pero después en los números macroeconómicos la preponderancia del campo siguió siendo fundamental y yo creo que este gobierno va por el mismo rumbo, digamos. También vale decir que transformar la matriz productiva de un país no es algo que se lleva de un día para el otro, ¿no? Pero bueno, lo que sí se nota de este gobierno es que ni siquiera hay una planificación productiva en ningún aspecto. Desde el punto de vista de una de las versiones que hay es que ese levantamiento del cepo depende del ingreso de dinero que no podría ser de otro lado, que no fuera del Fondo Monetario. ¿Crees que es la única alternativa o hay posibilidades de levantar el cepo sin ese dinero? Bueno, mira, por el momento yo lo que veo que son dólares frescos que son necesarios para el gobierno nacional para tener un colchón adicional para poder, ¿sabes qué? También, porque una cosa no es, hay formas y formas de levantar el cepo, ¿no? Nosotros hacíamos algunas estimaciones del observatorio y decíamos, bueno, hay 3 escenarios en donde el gobierno puede levantar el cepo. O sea, no importa levantar el cepo tanto, sino el cómo, digamos. Porque vos podés levantar el cepo convergiendo a un tipo de cambio altísimo, en donde los dólares financieros y el oficial vayan hacia un tipo de cambio muy alto, lo cual eso puede traer aparejado una profunda recesión, aumentos dramáticos de la inflación y pérdida del poder adquisitivo. Podés hacerlo en un escenario súper positivo en donde el tipo de cambio converge al oficial, al oficial actual, digamos, lo cual vemos con bajísima probabilidad, y un escenario intermedio, en donde el tipo de cambio sea parecido al que ahora actualmente están los financieros, o quizás un poco más alto, pero no mucho más, digamos. Bueno, no solamente importa levantar el cepo, sino el cómo, porque eso tiene aparejadas distintas consecuencias. Entonces, todo ingreso de divisas que pueda tener el gobierno para llevar el tipo de cambio, para sostener el tipo de cambio de convergencia en un nivel más o menos razonable, puede ser vital para poder después de ese momento empezar a pensar una recuperación más rápida o más lenta. Teniendo en cuenta que el año que viene es un año electoral, yo lo que considero es que el gobierno necesita dólares de todos los medios que pueda para que al momento de levantar el cepo pueda tener un tipo de cambio más o menos razonable y pueda tener buenas perspectivas para una recuperación económica durante el 2025 que le permita tener una buena performance electoral. Y el déficit cero, que tanto le cuesta a la mayoría de los argentinos, nos cuesta, hay una discusión, ¿es real o está dibujado? Bueno, primero que nada, el déficit cero no solo nos cuesta a los argentinos, sino que cuesta en el mundo en general. No es la norma el superávit fiscal. El problema argentino es que tenemos un historial de default bastante famoso a lo largo del mundo, entonces el financiamiento que puede llegar a tener el Estado para
financiar o cubrir su déficit es un costo elevado, digamos. Ahí creo que radica el problema, no tanto en la existencia o no del déficit, sino en la dificultad de financiarlo a un costo razonable. Hay mucho de este superávit que tiene el gobierno nacional que está basado en pisar pagos, ¿sí? Hay mucho basado en eso, y yo creo que esa estrategia tiene un límite, ¿no? Tiene un límite porque llega un momento en donde vos no podés acumular deuda flotante al infinito. Llega un momento en donde necesariamente tenés que pagar, sobre todo digamos, en los prestadores de servicios públicos, en las transferencias a CAMESA, en ARSA, que son vitales para el normal funcionamiento, te diría, de la economía nacional. Ni hablar de la necesidad de, por ejemplo, actualizar el presupuesto de distintas áreas del gobierno, en un caso ejemplar, la universidad pública, digamos, que tiene la necesidad imperiosa de actualizar su presupuesto para poder funcionar en condiciones normales. Entonces, bueno, la estrategia de pisar indefinidamente el pago o de atrasar el presupuesto, bueno, tiene su límite. Tampoco podés, por ejemplo, en la asistencia social o en la seguridad social, tampoco podés planchar indefinidamente, por ejemplo, las jubilaciones, que es el gasto más importante del gobierno nacional, y que de ello me parece a mí que el gobierno nacional ya ha tomado nota y por eso propone esto de, bueno, llegamos hasta un piso, a partir de ahora vamos a actualizar por inflación. Yo creo que el gobierno nacional se está encontrando con una restricción a la hora de pisar el gasto, de que eso no es indefinido, o a la hora de licuar su gasto, los ingresos que provienen del gasto nacional, y está, digamos, tomando nota de eso y que cada vez va a ser más difícil poder sostener el déficit fiscal con esta estrategia. Yo lo que creo es que el gobierno nacional necesita no solo rever el lado de los gastos, que es algo que ya pisó, que ya hizo y que tiene un límite, sino que también tiene que empezar a discutir cómo mejora la recaudación. Y acá hay un problema de tinte ideológico, porque el gobierno, tenemos un presidente que decía, antes de subir un impuesto me corto un brazo, decía, o una mano, no me acuerdo. Sí. Bueno, necesariamente me parece que para tener un superávit fiscal o una situación fiscal sustentable a lo largo del tiempo, no solamente va a tener que recortar gastos, de los cuales hay un límite de recorte, sino que también va a tener que tener una estrategia para mejorar la recaudación. Ahí entra, por ejemplo, el impuesto a las ganancias, ¿no? Que se está discutiendo. Sí, que ya está casi en marcha. Exacto. Kevin, te agradezco mucho en nombre de todo el equipo de Ser Industria Radio esta información, este diálogo que tuvimos, y bueno, vamos a seguir consultándote seguro a lo largo del año. Muchísimas gracias, chicos. Un abrazo grande. Bueno, muchas gracias nuevamente a Kevin Castillo, economista, integrante del Observatorio de Políticas para la Economía Nacional.